Una práctica que se ha venido repitiendo a lo largo del periodo democrático ha sido el aprovecharse de la ignorancia o ejercer el desprecio hacia los votantes comprándolos. El peso del voto comprado es cada vez mayor, inclusive ya se han profesionalizado tanto los compradores que han creado toda una estructura paralela a la propia estructura política. Hoy el puntero comprador vale más que el presidente de seccional colorada, por ejemplo. No necesariamente este último ejerce la labor del primero. El primero es casi ya un profesional, alguien que conoce dónde y de qué manera comprar. Hay de los que se aseguran comprando la cédula o alquilándola en la jornada previa a la jornada comicial porque saben que van a votar en contra de su candidato. Y están de los otros que van conociendo la psicología más profunda del paraguayo, el que necesita venderse, el vendido consuetudinario o el que no tiene conciencia del valor de su voto. ¿Qué le es irrelevante decirle, usted es el mandante, usted es el soberano, usted es el rey? Nada de eso le termina convenciendo y al final recibe algo de dinero y con eso se endereza su voluntad. En estos últimos comicios han vuelto a aparecer muchas de estas cuestiones, inclusive en el llamado voto preferencial, donde un candidato termina llevándose prácticamente el 90% de los votos, casi en la misma proporción que lo que obtenía Alfredo Stroessner cuando iba a comicios. Hay que hacer un énfasis grande sobre esto que mezcla educación, compromiso, conocimiento y fundamentalmente el orgullo de ser denominado mandante, el que manda sobre el mandatario. 3x3 por Benjamín Fernández Bugado. Las cuestiones referidas a los periodos postcomerciales son siempre sensibles. Los perdedores tardan en restañar las heridas, a veces más tarde, otras veces más temprano, pero en general creo que la teoría aquella del abrazo republicano vale siempre porque aquel que está determinado a votar por un partido no le va a cambiar la voluntad del simple hecho de haber sido derrotado en los comicios. Además, hacen el cálculo muy elemental. Les conviene realmente a todos ellos seguir peleándose, pero dentro de la estructura del poder y no desde la llanura, como les aconteció durante los 5 años del periodo de Lugo y de Franco. Si eso no logramos alterar como pauta de conducta en el sentido de que realmente la voluntad de una persona por sobre el partido se imponga, no vamos a hacer grandes cambios. El voto preferencial es un pequeño paso en esa dirección, que todavía queda mucho por hacer, porque mientras no tengamos una noción del peso individual de nuestro voto, la pesada estructura del partido con su elemento tradicional y de cultura va a seguir pesando mucho más a la hora de sufragar. 3x3 por Benjamín Fernández Bugado. La visita del presidente ucraniano a Washington en una visita relámpago y desafiante a los rusos ha traído una serie de ideas en torno al conflicto que ha llevado incluso al propio presidente Putin afirmando de que querría que la guerra se terminara. El vocero, por el otro lado, afirmó de que la visita a Zelensky hace difícil que se llegue a conciliar un alto al fuego. Lo concreto es que los rusos están preocupados por el volumen de la ayuda militar norteamericana de 45 mil millones de dólares. Lo que saben muy bien los rusos tendrá un alto costo en términos internos, no solo en lo político, sino fundamentalmente en lo económico. Y temen de que esto último termine sacándole el apoyo a Putin por parte de la población rusa. Zelensky reafirmó en el Capitolio, en el Congreso norteamericano, de que realmente no es un problema solo de Ucrania, sino de seguridad global, afirmando palabras más, palabras menos, que si no se les para a los rusos en esta oportunidad, nadie podría estar seguro de que lo podrían hacer de cara hacia el porvenir. Zelensky ha vuelto a subrayar la bravura del pueblo ucraniano y el hecho de que los rusos no tuvieran el paseo de fuerza de pocas semanas como habían pensado, sino que están a punto de cumplir un año sin haber alcanzado ninguno de sus propósitos. Un viaje realmente para la historia.